Hola, bienvenidos a la octava clase de gramática oracional de este primer semestre del 2021. Como pueden ver en pantalla, hoy vamos a estar viendo una noción nueva que es la de predicativo. Esta es una función sintáctica más que vamos a agregar a las funciones sintácticas que ya conocemos que se realizan dentro del predicado oracional. Y vamos a empezar discutiendo esta noción de la mano de un tipo de verbo que se encuentra en español y otras lenguas que se denominan verbos copulativos. Como su nombre lo indica, son verbos que permiten conectar cosas, ¿bien? Más que, bueno, como estábamos discutiendo hasta este momento, siempre veíamos que nuestras oraciones tenían un verbo que funcionaba como núcleo predicativo y seleccionaba elementos. Y bueno, esa era la manera en que organizábamos la oración a nivel semántico. Vamos a ver que hay ciertos verbos que escapan a esta lógica y que su función más que nada es la de soporte para otro elemento que funciona como predicado. Este es el caso de los verbos copulativos. Bien, empecemos a ver de qué se trata todo esto. Em, Como les decía, hasta ahora hemos analizado las oraciones asumiendo que el núcleo predicativo de la oración es el verbo, cosa que está bien para buena parte de las oraciones que encontramos en español. O sea, vemos que hay un verbo en nuestra oración que selecciona argumentos, por ejemplo, un agente y un tema, en una oración como Juan compra verduras, y luego este verbo también puede recibir ciertos modificadores opcionales, que son los adjuntos, los cuales tienen que ser compatibles con el significado del verbo. Por ejemplo, en un verbo como comprar, yo puedo predicar dónde se realizó esta compra o cuándo se realizó esta compra, y puedo tener oraciones en las cuales agrego constituyentes a mi predicado que no son estrictamente seleccionados por el verbo. Puedo decir cosas como Juan compró verduras ayer en el supermercado, por ejemplo. ¿Bien? Esa es básicamente la función que habíamos visto hasta ahora para los verbos. Y es algo que podemos ver con, bueno, ejemplos como los que tenemos en pantalla. Un verbo como caminar, por ejemplo, selecciona un argumento que es un agente y podemos decir cómo camina por la calle, donde tenemos el verbo caminar, que selecciona un argumento, el agente, que en este caso se realiza como el sujeto de la oración, y por otra parte tenemos un adjunto por la calle, que como sabemos es opcional, pero en este caso es compatible con la semántica del verbo. Bien. Lo mismo en un verbo como odiar. Un verbo como odiar selecciona dos argumentos, un experimentante, alguien, un odiador si se quiere, que odia algo, un tema. Bien, y tenemos entonces el verbo odiar que selecciona un experimentante y un tema que en este caso se realizan como sujeto y objeto directo respectivamente. Y en este caso también podemos agregar un adjunto, en este caso un adjunto temporal, que es compatible con el significado de ese núcleo verbal, con el significado de odiar. Bien. Sin embargo, no toda predicación que encontremos en la lengua, en español y en otras lenguas, depende de que exista un verbo en en nuestra expresión lingüística. Hay otros elementos que también pueden predicar propiedades, si se quiere, o predicar acciones, predicar con respecto a una cierta entidad. Y, por ejemplo, eso lo podemos encontrar en un ejemplo como el de 2, en donde tenemos un sintagma nominal. La casa vieja, bien, o sea, tenemos un sintagma nominal encabezado por el nombre casa, que tiene un determinante y un sintagma adjetival vieja. ¿Ok? Y en la casa vieja tenemos un cierto tipo de predicación que es una predicación no verbal. Bien, si yo digo la casa vieja, lo que estoy diciendo en definitiva es que hay una cosa, la casa, que tiene la propiedad de ser vieja. Bien, lo podemos parafrasear esto en términos de una oración como tenemos acá. Bien, punto es que estamos diciendo algo con respecto a la casa. Estamos diciendo que es vieja. O sea, tenemos una predicación. El punto es, como habrán notado, que en este caso no tenemos una oración porque no tenemos ni verbo ni flexión. Bien, esto es un sintagma nominal, esto es una expresión que no puede funcionar como una oración, es un nominal. Bien. Pero esta predicación que tenemos codificado en este sintagma nominal la podemos transformar en una oración. O sea, a partir de información del significado de la casa vieja, yo puedo formar una oración en la cual tenga un verbo y tenga una flexión. Bien. Eso lo podemos hacer a partir de los denominados verbos copulativos. Verbos que básicamente lo que van a hacer es permitirme conectar una determinada entidad, por ejemplo como la casa, con un determinado predicado, que en este caso es un adjetivo vieja. Y de esta manera yo voy a poder formar una oración. Por ejemplo, voy a poder decir cosas como la casa es vieja, la casa está abandonada, la casa parece vieja.
Bien, en los tres casos estoy predicando propiedades con respecto a la casa, todas con adjetivos, y lo que estoy haciendo para no tener un sintagma nominal como teníamos acá en 2, lo que estoy haciendo es obtener una oración a partir de utilizar uno de estos verbos que son los copulativos, que como obtienen en pantalla me permiten conectar un predicado no verbal, por ejemplo los adjetivos vieja, abandonada y vieja otra vez, con la entidad casa. Bien. Yo puedo predicar de la casa que es vieja, puedo predicar de la casa que está abandonada, puedo predicar de la casa que parece vieja. Bien. Y como verán, estos tres ejemplos que tienen acá son oraciones, porque tenemos verbos, que son los verbos copulativos que me permiten conectar, y además estos verbos copulativos permiten alojar la flexión verbal. Bien. Es un verbo conjugado, tercera singular, está es un verbo conjugado, tercera singular, parece es un verbo conjugado, tercera singular. Bien. O sea que estos verbos básicamente lo que me permiten hacer es el significado predicativo que yo típicamente puedo realizar dentro de un sintagma nominal, lo puedo realizar en una oración a partir de estos tres verbos copulativos. ¿Bien? La función sintáctica que en este caso desempeña el núcleo predicativo a nivel semántico, o sea, los adjetivos vieja, abandonada y vieja, es justamente algo que se denomina predicativo. Bien, ese es el nombre que va a recibir la función sintáctica. Así las oraciones que teníamos antes, la casa es vieja, lo que reconocemos es que tenemos un sujeto en todos estos casos, que es el nominal la casa. Bien. Esto concuerda con el verbo ser en este caso. La casa es vieja, las casas son viejas. Concuerda con el verbo. Por el otro lado tenemos el predicado es vieja en este caso, donde tenemos el verbo ser, bien, es. Y luego tenemos el adjetivo vieja, el sintagma adjetival vieja, que analizamos como un predicativo. Esa es la función sintáctica. Es otra función sintáctica que encontramos dentro del predicado. El predicado es vieja y dentro de este predicado tenemos el predicativo vieja. Lo mismo en 3b, la casa está abandonada, tenemos el sujeto la casa, el predicado está abandonada, con un predicativo abandonada. ¿Bien? Lo mismo en 3c, la casa parece vieja, el predicado es parece vieja, el predicativo es el adjetivo, el sintagma adjetival vieja. ¿Bien? En estos casos, cuando tenemos un verbo copulativo, que puede ser es, está o parece, o sea, ser, estar y parecer, a este tipo de predicativo se le da un nombre particular en cierta bibliografía, que es el nombre de atributo. Bien, que es el tipo de predicativo que vamos a encontrar siempre con verbos copulativos, o sea, siempre con ser, estar y parecer. El predicativo en estos casos puede recibir el nombre de atributo en cierta bibliografía. Nosotros acá no vamos a hacer esa distinción, vamos a llamar a estos casos que tenemos en pantalla y a los demás que vamos a seguir viendo a todos predicativos. Y a lo sumo vamos a distinguir entre predicativos que introducen una propiedad del sujeto, como en estos casos, y vamos a ver que hay otros tipos de predicativos que introducen propiedades con respecto al objeto directo. Y en ese caso vamos a hablar de predicativos objetivos. ¿Bien? Entonces tenemos predicativos subjetivos y predicativos objetivos. Pero vamos a volver sobre esto un poco más adelante. Lo importante es que reconozcan que en estos casos tenemos una función sintáctica en estos sintagmas adjetivales que llamamos predicativo. Los sintagmas adjetivales que cumplen la función de predicativo deben concordar en género y número con el sujeto oracional. ¿Bien? Esto es cuando tenemos predicativos que modifican al sujeto, o sea, predicativos subjetivos. Como podrán ver, estas condiciones se cumplen en las oraciones de 4 y 5. O sea, decimos las casas son viejas y el sujeto, las casas, además de concordar con el verbo en persona y número, tercera plural, también tiene que concordar con el predicativo en género y número. Bien, las casas es plural y femenino y por tanto el sintagma adjetival viejas también tiene que ser plural y femenino. Por ejemplo, si yo tengo un sujeto como los edificios, no puedo decir los edificios son viejas. ¿Por qué? Porque viejas es femenino, los edificios es masculino. A la vez, si yo tengo los edificios, lo que tengo que tener es el adjetivo viejos en género masculino. Y no puedo decir algo así como las casas son viejos, porque necesitaría acá tener género femenino para que esto funcione. ¿Bien? Más allá de los sintagmas adjetivales, que es por lejos el tipo de predicativo que vamos a encontrar de forma más común en los análisis que hagamos, también otros tipos de sintagmas pueden aparecer como predicativos, aunque son bastante más difíciles de encontrar.
El más frecuente después de los sintagmas adjetivales es el predicativo, que es un sintagma nominal, que es el ejemplo que tenemos en 6a. Cosmo es un hombre estúpido. En estos casos generalmente vamos a tener también que hay alguna suerte de relación, no de concordancia, sino de más bien de coherencia entre los rasgos de masculino y singular que tiene Cosmo y los rasgos de masculino y singular que tiene un hombre estúpido. Pero también podemos encontrar algunos casos en los cuales vamos a encontrar que el sintagma nominal que funciona como predicativo tal vez no tenga los mismos rasgos de persona, género y número que el sintagma que funciona como sujeto. Bien, vamos a tener algunos casos de discordancia. Por ejemplo, podríamos pensar en un ejemplo como, no sé, Eliana es un buen soldado. Bien, en este caso tenemos el sujeto, Eliana, y el predicado es un buen soldado. Bien, este es el predicado y lo que tenemos acá es un predicativo. Básicamente siempre que tengamos un verbo copulativo, ser, estar o parecer, vamos a tener predicativos. En este caso los vamos a tener siempre. Entonces un buen soldado es un predicativo, pero noten que en este caso no tenemos concordancia en género y número entre Eliana y, no tenemos concordancia de género entre Eliana y un buen soldado. Eliana es femenino, un buen soldado tiene morfología de masculino. Bien. O sea que la condición de que haya concordancia se va a dar con los sintagmas adjetivos, pero no necesariamente con los sintagmas nominales. Con los sintagmas nominales tiene que haber una relación básicamente de, bueno, si estamos hablando de una entidad masculina, entonces las propiedades del sintagma nominal que va a funcionar como predicativo tienen que tratar de ser masculinas, a menos que, por ejemplo, no podamos cambiar el género del sintagma nominal que funciona como predicativo. En el ejemplo que les acabo de dar, Eliana es femenino y sin embargo el predicativo de un buen soldado es masculino, básicamente porque no existe la palabra soldada. Bien. Eliana es una buena soldada, sería la versión en la cual tenemos concordancia, pero como no existe soldada, no podemos tener esa versión, así que tenemos soldado. Bien. El punto importante es que noten que con los sintagmas adjetivales siempre van a tener concordancia entre el sujeto y el predicativo subjetivo, pero no necesariamente con los sintagmas nominales. Lo mismo aplica con los sintagmas preposicionales o los sintagmas adverbiales, que también pueden funcionar como predicativo subjetivo. Por ejemplo, podemos decir algo así como Cosmo está de buen humor, y en este caso de buen humor es también un predicativo. Bien. Tip. Cada vez, como les dije recién, cada vez que tengan un verbo copulativo, que es uno de estos tres, ser, estar o parecer, siempre vamos a tener un predicativo. Bien. O sea que en estos casos es fácil reconocer que esto es un predicativo que modifica al sujeto. Bien. Este es un predicativo que introduce una propiedad relativa al sujeto Cosmo en este caso. Bien. Lo mismo sucede en 6c, Cosmo está bien, bien introduce una predicación con respecto al sujeto Cosmo. ¿Bien? En cada uno de estos casos, con verbos copulativos, el predicativo puede reemplazarse por un elemento en particular, y eso es la forma lo. Y tienen que tener cuidado con esto porque esto se lo pueden confundir entonces con un objeto directo. ¿Bien? Recuerden que los objetos directos se reemplazan por clíticos acusativos, que pueden ser, además de los que son sincréticos con dativo, también tenemos los que son siempre acusativos, lo, la, los, las. O sea que tenemos una especie de, si se quiere, ambigüedad cuando podemos reemplazar por lo. La diferencia crucial entre los predicativos y los objetos directos en este caso es que los objetos directos van a cambiar su género y número dependiendo del género y número del objeto directo que estamos reemplazando. Por ejemplo, yo puedo decir Cosmo ama a Eliana. En este caso yo puedo reemplazar el objeto directo a Eliana por la y decir Cosmo la ama. Bien, y esto está perfecto. Sin embargo, supongan un caso como las casas son viejas. Yo les dije que
el predicativo se puede reemplazar por lo. Así que en este caso yo debería poder decir algo como las casas lo son. Donde lo obviamente apunta a la propiedad de ser viejas. Por ejemplo, en una conversación alguien podría decir ¿qué cosas son viejas? Y yo podría responder las casas lo son. Bien. Noten que en este caso, sin embargo, acá lo que estamos reemplazando es un sintagma adjetival que tiene género femenino y número plural. Y aún así, a este elemento lo estamos reemplazando con lo. A diferencia de lo que sucede con los objetos directos, que necesitamos siempre que el clítico concuerde en género y número con el elemento que estamos reemplazando. O sea, a Eliana es femenino, lo reemplazamos entonces con la. Si tuviéramos algo así como Cosmo ama a las niñas, en ese caso tendríamos Cosmo las ama. ¿Bien? En género femenino y número plural. ¿Bien? Cosa que no sucede con los predicativos. Los predicativos siempre el reemplazo es por lo. Y de hecho en este caso se dice que lo no es un clítico acusativo. Lo es simplemente un pronombre de tipo neutro que sirve para reemplazar en este caso predicados. Entonces también podemos tener, en vez de Cosmo es un nombre estúpido, podemos tener Cosmo lo es. En vez de Cosmo está de buen humor, podemos tener Cosmo lo está. O en vez de Cosmo está bien, también Cosmo lo está. Bien, o sea, podemos reemplazar los predicativos por lo. Pero hay una salvedad muy importante, que solamente podemos reemplazar los predicativos por lo cuando tenemos verbos copulativos. O sea, cuando tenemos un verbo como ser, como estar o como parecer. Uno de estos tres. Con cualquier otro verbo que tengamos un predicativo, el reemplazo por lo va a ser inaceptable. Y justamente por esa razón es que algunos autores hablan de predicativos con verbos copulativos y los llaman, en este caso, atributos. O sea, la noción de atributo que pueden encontrar en cierta bibliografía básicamente son los predicativos cuando están con un verbo copulativo. Y eso es porque en estos casos el predicativo se puede reemplazar por lo, entonces se le da un nombre distinto que es el nombre de atributo. Como les dije antes, nosotros no vamos a hacer esta distinción, para nosotros va a ser todo predicativo, pero es importante que sepan que cuando encuentren en un texto el término atributo, se está refiriendo a un predicativo en contexto de un verbo copulativo. Los verbos que introducen un predicativo, que modifica al sujeto, un predicado que refiere al sujeto, pero que sin embargo no pueden ser reemplazados esos predicativos por lo, se denominan verbos pseudocopulativos. ¿Bien? O sea, tenemos verbos copulativos cuyo predicativo puede reemplazarse por lo y verbos pseudocopulativos que no admiten el reemplazo por lo. Y de estos tenemos un montón. Bien, acá tenemos algunos ejemplos: yacer, caer, andar, seguir, volverse, resultar. Y la diferencia crucial, como les dije, es que en estos casos estos elementos introducen un predicativo que no puede ser reemplazado por lo. Así, por ejemplo, si tenemos un verbo copulativo como estar, en este caso tenemos Eliana está enferma, enferma es el predicativo, y podemos decir Eliana lo está. ¿Por qué? Porque estar es un verbo copulativo. Si en cambio tenemos un verbo no copulativo, o sea un pseudo copulativo, este elemento también introduce un predicativo. En este caso, Eliana ya se enferma. Enferma es un predicativo que básicamente introduce una propiedad de Eliana. Y en este caso lo que no podemos hacer es cambiar el adjetivo enferma por un clítico lo. No podemos decir Eliana lo yace. ¿Bien? Entonces, tanto los verbos copulativos como los pseudocopulativos tienen la propiedad de requerir un predicativo. La diferencia está en que los pseudocopulativos, ese predicativo no lo vamos a poder reemplazar por lo. Bien. En todos estos casos, cuando tengamos verbos copulativos y pseudocopulativos, estamos hablando que son contextos en los cuales es necesario poner un predicativo y no puede ser que no haya un predicativo en esa oración. Por ejemplo, una oración como Eliana está, bueno, le falta algo, ¿no? De la misma manera, Eliana yace, le falta algo. Eliana yace enferma, Eliana yace dormida, etcétera, etcétera. Y lo mismo podemos observar con verbos como caer. Eliana cayó enferma. O con andar, Eliana andaba enferma. O con seguir, Eliana sigue enferma. O con volverse, supongamos, no, volverse no va a funcionar con enferma. Sería algo así como Eliana se volvió malvada. O con resultar, Eliana resultó malvada. ¿Bien? Todos esos casos, los adjetivos que introduje son predicativos. Y en todos estos casos, con verbos pseudocopulativos no se pueden reemplazar por lo. Y en todos estos casos estamos hablando de predicativos que resultan obligatorios para que la oración resulte gramatical.
Vamos a ver que hay otros tipos de predicativos que no son obligatorios y que simplemente introducen una segunda predicación en nuestra oración. Una predicación adicional a la que ya establece el verbo de la oración. Bien, veamos estos casos en los cuales tenemos una llamada predicación secundaria a partir de un predicativo. Noten la oración de 8a, Cosmo llegó, que parece ser una oración que está completita y feliz. El verbo llegar solamente requiere alguien que llegue, en este caso esa persona es Cosmo. Bien, Cosmo llegó. Eso está perfecto, pero adicionalmente nosotros podríamos decir algo como Cosmo llegó contento. Bien, en donde en este caso el sintagma adjetival contento funciona como un predicativo. Noten que nosotros ya tenemos una predicación completa y feliz en 8a con el verbo llegar. Estamos diciendo de Cosmo que Cosmo llegó. Bien. Lo que tenemos en 8b es una, si se quiere, doble predicación. De Cosmo estamos diciendo que llegó y también estamos diciendo que estaba contento. En ese sentido, contento introduce una predicación secundaria. Es un predicativo que dice algo más con respecto a Cosmo, además de que llegó. Bien. Como notarán, este tipo de predicativo que introduce una predicación secundaria es opcional. Podemos decir tanto Cosmo llegó como Cosmo llegó contento. Por supuesto, contento no es el único caso en el que vamos a encontrar esto. Podemos decir perfectamente en español, Eliana me miró, donde tenemos el verbo mirar, que selecciona un agente y un tema, o un experimentante y un tema, dependiendo de cómo lo usemos. Vamos a decir que es un agente. Eliana va a ser el agente o el sujeto gramatical en términos gramaticales, y me va a ser el objeto directo o el paciente, perdón, del verbo mirar en este caso. Tenemos los dos argumentos, Eliana me miró, tenemos una predicación completa donde el verbo selecciona sus dos argumentos. Alternativamente podríamos tener algo como 9b, Eliana me miró sorprendida, donde además de decir que Eliana realizó la acción de mirar, o sea, además de entender Eliana como el agente o el experimentante de mirar, también lo entendemos como la entidad que está sorprendida. O sea, estamos haciendo una segunda predicación sobre este caso el sujeto Eliana. Lo mismo en una oración como 10a. Podemos decir Jorge entró por la puerta, el verbo entrar selecciona a alguien que entra y una locación a través de la cual se entra en este caso. Bien. Alternativamente podríamos agregar una predicación secundaria, un predicativo, para especificar, por ejemplo, en qué estado entró Jorge. O sea, en este caso Jorge no solamente es el agente del verbo entrar, sino que también cumple una interpretación con respecto al predicado estar borracho. Bien, en este caso decimos que Jorge entró por la puerta y que Jorge estaba borracho. Bien, el adjetivo borracho, el sintagma adjetival borracho, en este caso, es un predicativo que predica también sobre Jorge. Como pueden ver, en todos estos casos tenemos que el predicativo es opcional. Bien, y en todos estos casos lo que tenemos es que el predicativo está modificando al sujeto. Vamos a ver que hay algunos casos en los cuales el predicativo no modifica al sujeto, sino que modifica a otros elementos en la oración. Y estos elementos van a ser los objetos directos. Vamos a tener ciertos casos en los cuales los predicativos modifiquen al objeto directo. O sea, se introduzca una predicación con respecto al objeto directo. Y en estos casos vamos a introducir una distinción. Vamos a hablar de predicativos subjetivos cuando tengamos predicativos que modifican al sujeto y predicativos objetivos cuando modifican al objeto directo. Y al igual que los predicativos subjetivos que vimos que podían aparecer de forma obligatoria, por ejemplo con verbos copulativos y pseudocopulativos, y de manera opcional, como veíamos en los casos de predicación secundaria de recién, bueno, los predicativos subjetivos también pueden ser obligatorios o no obligatorios, o sea, obligatorios u opcionales. Considere la oración de 11a. Encuentro tu propuesta interesante. En este caso, interesante es un adjetivo que modifica a propuesta. Esto quiere decir que se encuentra una determinada propuesta que es interesante. O sea, el hablante considera la propuesta interesante. Bien. Noten que en este caso no podemos omitir el adjetivo interesante. No podemos decir encuentro tu propuesta. O suena raro decir encuentro tu propuesta. Bien. Falta decir de qué manera encuentro tu propuesta, cómo es que encuentro tu propuesta. Y en este caso, en 11a, eso se predica a partir de justamente el predicativo interesante. Este es un caso en el cual el predicativo es obligatorio y noten que el predicativo modifica al objeto directo tu propuesta.
Tu propuesta es la que es interesante. Sin embargo, también podemos encontrar casos en los que el predicativo objetivo es opcional. Por ejemplo, en 12a, conseguí el auto muy barato. En ese caso, simplemente puedo decir, conseguí el auto. Ahora, lo que ustedes estarán pensando es que, bueno, pero conseguí el auto muy barato, quizá podríamos analizar esto como un sintagma nominal completo en el cual muy barato es un sintagma adjetival que está modificando a auto. Y ese tipo de confusión es muy común con respecto a los predicativos objetivos. Tienen que tener cuidado con ese tipo de análisis. Vamos a tener muchos casos en los cuales podemos ofrecer ese tipo de análisis para predicativos objetivos. Bien. De hecho, vamos a tener casos de ambigüedad en los cuales podemos analizar un cierto sintagma adjetival, por ejemplo, tanto como parte del objeto directo como si fuera un predicativo objetivo. Consideren el siguiente ejemplo. Pinté las sillas rojas. Bien, en pinté las sillas rojas podríamos ofrecer dos tipos de análisis. El primer análisis es suponer que el hablante pintó las sillas rojas y que las sillas rojas es un sintagma nominal que funciona como objeto directo, que es básicamente el análisis que tenemos en 14. Pinté las sillas rojas. Y en este caso lo que nosotros podemos hacer para cerciorarnos de que este análisis está bien es reemplazar el sintagma nominal las sillas rojas por un crítico acusativo como las. Y esto lo podemos hacer. En vez de decir pinté las sillas rojas, yo podría decir las pinté. Y eso está perfecto. Ese es un potencial análisis para la oración de 13. Sin embargo, hay otra interpretación de la oración de 13 que no es que uno agarró y pintó las sillas rojas, sino más bien que uno pintó las sillas y que a raíz de pintar las sillas terminaron siendo rojas. En ese contexto, con esa interpretación, rojas es un sintagma adjetival que funciona como predicativo objetivo. Y básicamente esa oración debería recibir el siguiente análisis, donde pinté las sillas rojas, las sillas es el objeto directo y rojas es el predicativo, ¿bien? Que modifica a las sillas. Y en este caso también podemos realizar la prueba de reemplazo para cerciorarnos de que nuestro análisis está correcto. Si las sillas es el objeto directo, yo podría reemplazar las sillas por el crítico acusativo las. Y en este caso también los puedo hacer. Y puedo reemplazar el objeto directo las sillas por el crítico acusativo las y decir las pinté rojas. Bien. Y notarán que en este caso rojas sigue modificando al referente del crítico acusativo las. En este caso las sillas. Las pinté rojas significa que pinté las sillas de color rojo. Bien. O sea, noten la diferencia entre pintar las sillas que ya eran rojas, o sea, las sillas que tienen la propiedad de ser rojas, y pintar las sillas para que se vuelvan rojas, que es la interpretación que tenemos cuando tenemos un predicativo objetivo. Bien. Tienen que tener cuidado con eso. Estas oraciones como las de 13 pueden recibir ambos tipos de análisis y bueno, esa es crucialmente la gran pregunta cuando tengan un ejemplo de este tipo. ¿Existen dos análisis para este tipo de oraciones? La respuesta es sí. Rojas podría ser parte del sintagma nominal y modificar a sillas dentro del sintagma nominal, o alternativamente rojas podría ser un predicativo objetivo y modificar a todo el objeto directo las sillas. Bien. Y eso es justamente lo que podemos probar a partir de la prueba de reemplazo. Si las sillas rojas es todo un sintagma nominal que funciona como objeto directo, yo puedo reemplazar todo el sintagma nominal objeto directo por el crítico acusativo las. Si asumimos que solamente las sillas es objeto directo, entonces en este caso yo debería poder reemplazar las sillas por las y dejar rojas fuera de ese sintagma nominal. Y eso también resulta gramatical. Yo puedo decir las pinté rojas y eso está perfecto. ¿Bien? O sea que básicamente la diferencia entre 14 y 15 es que yo en 15 puedo manipular el sintagma las sillas como si fuera justamente un sintagma. Yo puedo aplicar a las pruebas de constituyentes de forma independiente al sintagma adjetivo rojas, mostrando que las sillas tienen una función sintáctica y rojas es un sintagma distinto con otra función sintáctica dentro del predicado. ¿Bien? Eso es todo lo que necesito que aprendan con respecto a predicativos. Como les dije, nosotros podríamos llegar a distinguir entre predicativos obligatorios y no obligatorios, pero esa distinción no la vamos a hacer. Simplemente me interesa que cuando vean, por ejemplo, un adjetivo en una oración, sean capaces de identificar que ese adjetivo está modificando al sujeto o al objeto. O sea, me interesa que sean capaces de reconocer en una oración predicativos subjetivos y predicativos objetivos. Y que sean capaces de reconocer este tipo de ambigüedad
con respecto a los predicativos objetivos. ¿Bien? Van a tener algunos ejercicios con respecto a esto. Pasemos a ver cuáles fueron los puntos de la clase entonces. En esta clase dijimos que los verbos copulativos introducen predicativos de diverso tipo categorial. Por ejemplo, son sintagmas adjetivales, sintagmas nominales, sintagmas adverbiales y sintagmas preposicionales. Cuando tenemos verbos copulativos, a los predicativos los podemos llamar también atributos. Bien, esto es importante para que no se confundan si encuentran el término atributo en la bibliografía. Pero nosotros simplemente vamos a llamar a todo predicativo. Bien. Los verbos pseudocopulativos también introducen predicativos y al igual que los verbos copulativos, estos predicativos van a ser siempre obligatorios. O sea, siempre que tengamos un verbo copulativo o pseudocopulativo, en alguna parte de la oración tiene que haber un predicativo. Con los verbos copulativos, con ser, estar y parecer, podemos reemplazar el predicativo por lo. Con los verbos pseudocopulativos no podemos realizar ese reemplazo. O sea, no podemos reemplazar el sintagma adjetival, por ejemplo, por lo. Esa es la diferencia entre los copulativos y los pseudocopulativos. Después dijimos que los predicativos que modificaban al sujeto se denominaban subjetivos y también dijimos que había predicativos que modificaban al objeto, que eran los predicativos objetivos. Crucialmente, con verbos copulativos y pseudocopulativos siempre vamos a obtener predicativos subjetivos. Bien. En ambos casos vimos que podemos tener predicativos que sean obligatorios o no obligatorios. Recuerden, con los verbos copulativos y pseudocopulativos, los predicativos subjetivos son obligatorios, van a estar siempre. En otros casos, con otros verbos, como vimos por ejemplo con llegar, podemos tener predicativos subjetivos que no sean obligatorios y que puedan estar opcionalmente en la oración de manera similar a un adjunto. Por último, vimos que los predicativos objetivos pueden dar lugar a ambigüedades. Pueden interpretarse como parte del objeto directo o funcionar de modo independiente justamente como un predicativo. Bien, o sea que tienen que tener cuidado. Si ven un adjetivo en alguna parte de su predicado y ese adjetivo está modificando a lo que parece ser el objeto directo, ustedes tienen dos posibilidades de análisis. O pueden pensar que ese adjetivo forma parte del sintagma nominal objeto directo y que por eso interpretamos al adjetivo modificando al objeto directo, o alternativamente puede ser que ese adjetivo sea un predicativo que está por fuera del objeto directo. Bien. En algunos casos esto va a ser obvio. Por ejemplo, vamos a tener el predicativo por una parte y el objeto directo por otra parte. La oración van a estar separados. Y en ese caso no podríamos decir que el sintagma adjetival forma parte del sintagma nominal objeto directo. Pero en algunos casos van a aparecer uno al lado del otro y en esos casos tienen que estar al tanto de que esa oración puede ser ambigua con respecto a dos tipos de análisis distintos. Bien, entonces con respecto a esta clase, lean por favor el apartado de Di Tullio con respecto a los predicativos. Ella agrega más ejemplos de los que mencioné acá en clase y es muy clara con respecto a las distinciones que introdujimos hoy y hace otras distinciones que es útil que ustedes sepan. Con respecto a los contenidos de esta clase, por favor, para la próxima clase sincrónica, completen las actividades correspondientes a esta clase. Básicamente van a tener algunas oraciones en las que van a tener que reconocer los distintos tipos de predicativo y van a tener además oraciones en las que van a tener otros tipos de, los análisis sintácticos que veníamos realizando hasta la clase pasada. Y además van a tener algunos ejercicios de autoevaluación que básicamente van a ser ejercicios integradores de análisis sintáctico en los cuales van a tener que reconocer básicamente todas las funciones sintácticas que vimos hasta ahora. Objeto directo, objeto indirecto, sujeto, predicado, complemento de régimen, predicativos. Bien. Y esto es todo lo que entra para el examen que tienen dentro de 2 semanas. Bien. Entra hasta esta parte del curso. Después, todo lo que veamos a partir de la semana que viene es para la última evaluación. ¿Bien? O sea que básicamente este segundo examen va a ser sobre todo análisis sintáctico con respecto a las categorías de análisis que hemos estado viendo hasta acá. Bien, si tienen alguna duda me escriben y nos veremos en la clase sincrónica del martes. Hasta luego.